Diga conmigo, esto es importante, pastor. Eso mismo te dije, eso es lo que te voy a hablar. Esto es importante. Vamos al libro de Romanos. Y hay un capítulo que yo creo que doña la pastor Carmen Moya se sabe hasta de memoria. Capítulo número 5 de Romanos, versículo 1. Está listo, vamos a leer un ratito, ¿sabe? Si hay alguien que no tiene la Biblia con usted, que se sienta al lado, si no, presta atención a lo que vamos a hablar. Justificado, pues, por la fe. ¿Justificado por qué? ¿Por la qué? No es por la ley, ni es por obra, es en nuestra creencia. En la creencia de la palabra, porque este libro es fuente de la palabra. No es en que tú puedas creer lo que tú quieras. Somos justificados conforme a la palabra. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estamos ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a mala manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Pero la ley, diga conmigo la ley, se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Jesucristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos
en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Y vuelvo y repito, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no es estado bajo la ley, sino bajo la gracia. Señor, te damos gracias en este día. Bendecimos tu palabra, atributos de gloria a tu cuerpo. Sé tú, Padre amado, obrando y operando sobre tus hijos, trayendo los atributos de gloria y bendición que tú tienes para cada uno. Permite que esta palabra en este día, Dios eterno, Señor, se manifieste en una forma, Padre amado, que nos traiga el entendimiento para lo cual tú nos vas a usar en este tiempo. Padre amado, señoreate en nuestro corazón, sea tu palabra obrando en nosotros, y que tú vengas, Padre amado, ahora en este tiempo a manifestar tu poder, tu bondad y tu gloria sobre cada uno de tus hijos. Somos instrumentos de tu tiempo, somos, Padre amado, Señor, cartas abiertas donde tú has escrito en nuestro corazón, Padre amado, Señor, tu palabra, tu bondad y tu voluntad. Permítenos en este día, Dios, poder hacer, Padre amado, los cambios necesarios para que de una vez y por todas, Señor, podamos presentarnos delante de ti como obrero aprobado, que no tenemos ni que avergonzarnos, sino que conocemos la palabra en verdad. Permítenos, Dios, en este día abrir nuestro corazón y permitir que sea tu Espíritu el que empiece a poner todo en su lugar para que tu gloria se manifieste en este tiempo. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Justificado por la fe. El problema que ha habido por nuestros años no ha sido que no haya fe. Cada uno de los que estamos aquí nacimos con fe, porque Dios la da por medida. El libro de los Romanos así lo dice: a cada uno conforme a la medida que se le fue dada. La medida de la fe es lo único que viene por medida, la cual tú necesitas desarrollar. El Espíritu no viene con medida. Cuando Dios lo derrama hasta que sobreabunda. Por eso cuando entra el Espíritu del Señor suceden cosas inexplicables, porque se mueve el Espíritu en una forma poderosa. Es como un río cuando crece, que no hay quien lo detenga tratando el mengo. Mientras nosotros causemos que la lluvia de las bendiciones de Dios se derrama, ese río va a estar fluyendo en una forma extraordinaria. Pero fíjense lo que le dije: mientras nosotros causemos que la lluvia sea derramada, ¿cómo la vamos a causar? Con nuestra actitud, con nuestra forma de hacer las cosas. Cuando usted comienza a leer la palabra, posiblemente usted lee el Antiguo Testamento y usted ve las cosas y usted no se da cuenta que el que le dio las instrucciones a Moisés de cómo hacer las cosas fue Dios. En otras palabras, lo estaba justificando a sus acciones. Diga conmigo, justificando. No le dijo hazte de una religión, no le dijo hazte de una creencia, le dijo hazte de un lugar de ¿qué? De encuentro, hazte de un tabernáculo en medio del desierto. Te voy a enviar para que liberte a mi pueblo y vengan al desierto a hacerme ¿qué? Fiesta, a celebrarme, a adorarme, a bendecirme, a reconocerme. Por eso es importante tomar el salmista cuando dice: entraré por su puerta con acción de gracia y entraré a tus atrios con himno, alabanza y salmos. Quiere decir que su actitud, por eso yo le digo, cuando usted venga aquí al altar, usted deposita su ofrenda, adora al Señor un rato. Lejos está de ver todavía a alguien que venga. Siempre veo que por lo menos o se acomoda al lado y ora, o los otros sueltan y se van. No suelten así.
semilla, siémbrela como es correcta. Haga las cosas como Dios estableció. Todo tiene su medida, todo tiene su porción, todo tiene sus cosas en su lugar. No es recoger dinero por recoger. No es que tú vienes a este lugar solamente a sentarte y a que tú seas uno más y que tu vida no cambie. Es que tú vienes a este lugar y la palabra empieza a hacer en ti lo que la palabra quiere hacer. Formarte a ser un instrumento en su lugar.